Gloria a Dios, el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por una mañana más de misericordias y de gracia. Amén. Hoy tenemos la continuación del estudio del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos ya recorrido varias iglesias, hemos hablado de la iglesia de Éfeso, hemos hablado de la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Tiatira. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos a ir avanzando algo rápido. Creo que este estudio esta parte de la iglesia de Tiatira lo vamos a transmitir en dos facetas, porque es una carta muy interesante y toca puntos muy relevantes e importantes en la iglesia del Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 para dar un fundamento a esta parte del estudio. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Y aquí comienza el Señor a dar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ok. Vamos a tomar en cuenta, como en todas las cartas, algunos aspectos culturales del tiempo de las iglesias del Asia, a las que el Señor le dice a Juan que escriba y envíe las cartas. Y la ciudad de Tiatira era, de las 7 iglesias a las que el Señor envió carta, era la ciudad más pequeña en número, pero tenía un gran auge económico. Creo que Asia estaba pasando por un auge económico debido a los envíos de barcos y de mercancías de Roma hacia el Asia y del Asia hacia Roma, y los convenios que había con Grecia. Manejaba un movimiento económico comercial muy grande en estas áreas, y la ciudad de Tiatira quedaba en uno de los trayectos de comercio más importantes de esta época, ya que desde los puertos de Éfeso se dirigían, y justamente se daba el trayecto de un día de camino desde Éfeso hasta Tiatira, y la gente en sus carruajes de mercancía se detenían en Tiatira a descansar. Y Tiatira también tenía el comercio de telas, de lana, de lino. También tenía grandes industrias de sastrería, de ropa, y esto hacía que el movimiento en esta ciudad fuera un movimiento de pompa, de estilo. Tenían buenos atuendos. Se dice en la historia bíblica que una de las primeras ciudades donde se creó las túnicas sin costuras, sin cortes, sino que eran túnicas creadas, tejidas ya propias en su forma. Una de ellas las tenía el Señor Jesús cuando fueron a tirar suerte sobre sus ropas. Dice que había una túnica, la túnica del Señor era sin costura. Y bueno, esto era lo que era la ciudad de Tiatira. Estaba construida en una tierra llana, por lo tanto no tenía edificaciones, grandes edificios ni templos. Era una ciudad de trayecto, era una ciudad donde se caminaba, pasaba el comercio siempre. Estaba en medio de una ruta comercial, y su comercio era de lana, lino, la fabricación de ropas, tintorerías, panaderías, curtidores. También era una ciudad conocida por la venta de esclavos. Había tráfico de esclavos en esta ciudad. Había calabozos de esclavos donde se escogían las personas que se llevaban desde Europa hasta el Asia para ser esclavos. Y también eran fabricadores de herramientas de bronce. También eran fabricadores de tela, ya lo dije, de lino, de lino, lana, y
le daban colores a las telas. Esto hay una evidencia bíblica que la vamos a tomar en cuenta solamente para resaltar esta idea de lo que es la ciudad en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer venía de Tiatira, era vendedora de púrpura y había creído en el Señor. Entonces, en esta ciudad, a pesar de todo el auge que había, el evangelio había llegado. Así como hoy se ha extendido el evangelio a muchas áreas, a muchos puntos de la sociedad, el evangelio ha llegado al mundo artístico, el evangelio ha llegado al mundo político, el evangelio donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia y nosotros estamos llamados a resplandecer. Ahora vamos a entrar en lo que es la presentación del Señor a la iglesia de Tiatira, el mensajero y cómo se presenta el Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, ahí donde leímos al comienzo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y la primera presentación del Señor es el Hijo de Dios. Dice el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Entonces, la primera expresión que el Señor presenta es que Él es el Hijo de Dios. Estábamos en el tiempo de la iglesia primitiva y nos conseguimos con la confrontación que hay entre tantos dioses paganos. Se había unido la idolatría romana y la idolatría griega, y a esto le atribuimos el culto al cuerpo humano. Los griegos adoraban la belleza humana y los romanos adoraban el poder de los emperadores, y nos conseguimos con que el Señor Jesús, un hombre que había entregado su vida en la cruz del Calvario y se había despojado de sí mismo, dijo el apóstol Pablo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que no escatimó el ser igual a Dios y se humilló a sí mismo hasta los sumos, y no escatimó el ser igual a Dios y se entregó hasta la muerte. Se había humillado, había entregado todo por amor, y Él se presenta como el Hijo de Dios. Para los romanos y los griegos esto era algo tonto en algún punto, porque el poder de los dioses, el poder de los emperadores, el poder que ellos manejaban se demostraba en la autoridad, en el dominio, en alcanzar y aplastar a otros pueblos. Y bueno, el Señor Jesucristo vino y se humilló. ¿Por qué? Porque la esencia del Evangelio, el poder del Evangelio no radica en los milagros, en el poder, en las señales. En una oportunidad el pueblo donde Jesús había nacido le pedía señales. El Señor le dijo que la señal del profeta Jonás iban a tener, y los llamó incrédulos, lo llamó generación mala y perversa, demanda señal. Y muchas veces nosotros estamos buscando señales, como también Herodes le dijo al Señor que le hiciera un milagrito cuando estuvo frente de él. Digamos, haz un milagro pues para ver si tú eres el Hijo de Dios. Y no radica el poder del Evangelio, aunque sí dice la Biblia que los apóstoles, el apóstol Pablo predicaba la palabra y era respaldado con diversas señales y prodigios, pero no es la esencia del Evangelio la demostración de poder. El poder más maravilloso, grande y poderoso que se derramó sobre la tierra y que hasta ahora está causando un efecto de salvación, de sanidad, de transformación, es el amor de Dios. Dios derramó su amor. Él se entregó a sí mismo. El Rey de Reyes y Señor de Señores se postró, tomó una taza de agua, una toalla y le lavó los pies a los discípulos. El Señor vino a servir, dijo, porque el Señor no vino a ser servido, sino vino a servir. Y dice que hay en nosotros este mismo sentir. Y en la expresión de ser hijo de Dios era algo que confrontaba la cultura actual de las iglesias del Asia, porque mucha gente sí creía que Jesucristo, habían conocido a Jesús, sabían de la historia de Jesús, pero no creían que Él era el Hijo de Dios. Y creo que ahora están pasando por esta situación también,
porque la gente cree en Jesús, cree en la iglesia, cree en el evangelio, cree en las señales, pero no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. No han reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como Adonai, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras no haya esta convicción, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo dijo: no hay otro nombre, dijo el apóstol Pablo, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino Jesucristo, hombre. El Señor vino y se entregó por nosotros. Y la presentación del Señor, hablando de que Él es el Hijo de Dios, está confrontando, está poniendo en la iglesia un fundamento inmutable, un fundamento que no se puede cambiar, que no puede mudar, que no puede variar dentro de la iglesia cristiana, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otro fundamento. No hay, dijo el apóstol Pablo, muchos vamos a edificar, pero todos tenemos que sobreedificar en este fundamento. No hay otro fundamento. Ya lo hemos visto en el mensaje de las otras iglesias, cuando el apóstol Pablo dice: no hay otro fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. Amén. No hay otro fundamento. Entonces, esta es una verdad fundamental en la enseñanza del evangelio y en la salvación de las almas. Hemos caído también en un debate muchas veces he escuchado gente que se han atrevido a decir, hasta que el mismo Señor Jesucristo no dijo por sus propias palabras que Él era el Hijo de Dios. Pero nos conseguimos con que una de las razones, de las justificaciones que los fariseos usan para matar al Señor Jesús, era que Él confesó con su propia boca que Él era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 26, versículos 63 al 66. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Tú mismo lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios, le dijo el Señor Jesús al sumo sacerdote. No hay otro fundamento para la iglesia. Y este fundamento ha causado problemas en la iglesia primitiva desde el comienzo y tiene que causar problemas en la iglesia cristiana, porque no solamente todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y no todo el que cree, porque dice la Biblia también que los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios, pero el que cree y está dispuesto a entregar su vida por el evangelio de Jesús, el que ha reconocido que no hay otro camino, no hay nada más importante en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, no hay nada más esencial que el evangelio del Señor Jesucristo, la verdad de Dios, y que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. No hay nada más importante. Eso va a causar una transformación, va a causar un avivamiento, va a causar sanidad, va a transformar nuestra mente, va a abrir nuestros caminos según el propósito de Dios para nosotros, si verdaderamente recibimos la palabra y el evangelio del Señor Jesucristo en nuestros corazones y reconocemos que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. Amén. Entonces es uno de los fundamentos. La iglesia estaba pasando por una situación que vamos a ver, el problema de la iglesia de Tiatira, aunque era un pueblo muy pequeño. Se dice la historia que este pueblo, por ser una ruta comercial, era un pueblo muy pequeño, pero cuando vemos las cartas del apóstol Juan a las 7 iglesias, la carta a la iglesia de Tiatira es una de las cartas más largas. Era un pueblo pequeño y tuvo que escribir bastante en relación a los problemas y a la realidad de la iglesia de Tiatira. Ahora, la iglesia de Tiatira estaba pasando por muchas cosas buenas y por muchas cosas negativas, pero creo que la mayor parte de nuestros problemas
espirituales, nuestros problemas de conducta, de comportamiento, radica de no tener un fundamento firme de quiénes somos o de quién es el Señor de nuestras vidas. Nosotros nos permitimos muchas cosas porque no aceptamos verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el llamado es a todo el que pueda oír que nos analicemos, que nos examinemos nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo hablando acerca de la Santa Cena, examinémonos nosotros mismos y veamos la realidad de nuestra fe, de nuestra vida espiritual en relación al fundamento inmutable, el fundamento intachable, el fundamento principal de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, que es que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Necesitamos reconocer que Jesucristo es lo más importante para nosotros, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, sin Él estamos perdidos, que Él es la vida, que Él es la esperanza, que Él es la salvación, que Él es la luz del mundo y que sin Él no tenemos nada. Dijo el Señor Jesucristo: separado de mí, nada podéis hacer. Que Jesucristo sea nuestra vida en totalidad, sea la plenitud de lo que nosotros en este mundo somos, porque en Él vamos a conseguir el propósito de Dios para nuestras vidas y vamos a conseguir la razón de por qué hemos sido creados, solamente en Jesucristo. Y la iglesia de Tiatira se había permitido muchas cosas porque no tenía este fundamento claro. Por esto llega el Señor y le dice: el Hijo de Dios dice esto, el Hijo de Dios. Entonces hablaba de que esta expresión, el Hijo de Dios, confrontando la idolatría de los dioses paganos de Grecia y de Roma, no concordaba mucho porque ellos creían en el poder, en la autoridad, en las pompas, en la grandeza, para que ellos puedan reconocer que verdaderamente hay gloria en alguien. Pero la gloria del Señor está en su humildad, está en su amor, está en humillarse, en el que teniendo todo el poder. Le dijo una oportunidad el Señor Jesús a Pedro, le dijo: ¿tú crees que no tengo la autoridad para llamar a que desciendan 12 legiones de ángeles y me defiendan? Yo no vine para eso, yo vine a poner mi vida. Nadie me quita la vida, dijo el Señor, yo la pongo. Entonces ahí está la posición. También dice en la presentación del Señor: el que tiene ojos como llama de fuego. Esta expresión en muchos comentarios bíblicos demuestra que resalta la capacidad del Señor que tiene de discernir, de penetrar, de ver lo más íntimo del corazón humano. Delante de Él estamos desnudos. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 13. Juan 3:36. Hebreos. Nos pasamos Juan 3:36. Sí, vamos a leer Juan 3:36 en relación a que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. El hecho de que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios nos proporciona, nos da vida eterna. Ahora, el que tiene ojos como llama de fuego tiene que ver algo así en este tiempo que nosotros estamos viviendo, algo así como la capacidad de tirar una radiografía, ¿no? y ver lo íntimo de las personas. Es como los rayos X. El Señor, este significado de que tiene llama de fuego da una idea. Yo en mi mente infantil todavía creo que sí tiene algo que ver con esto, porque todos los comentarios bíblicos hablan acerca de la capacidad que tiene el Señor de ver lo que hay en el corazón del ser humano. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas al ojo de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Todas las cosas están abiertas y desnudas y no tenemos la capacidad de engañar al Señor, no tenemos la capacidad de mentir. El Señor, creo que nos mentimos a nosotros mismos cuando ponemos excusas, cuando decimos lo que pasa es que yo no puedo. El Señor sabe si podemos o no podemos. El Señor sabe si queremos o no queremos. Ayer hablábamos acerca de un tema que tiene que ver con el que quiera venga y beba gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y creo que Dios sabe si nosotros queremos. Él dice la Biblia que Él pesa los corazones y mira la intención de ellos. Él sabe cuál es nuestro deseo y no podemos engañar a Dios. Creo que una de las
cosas más maravillosas que podemos tener delante de la presencia del Señor es la sinceridad. Ir sinceramente delante del Señor, sin mentiras, sin engaños, sin doblez, sin justificarnos. Señor, esta es mi situación, quiero cambiarla, o decirle al Señor también, Señor, no la quiero cambiar. Y si tú estás mirando que esto está mal, ayúdame tú a cambiar. Porque es el Espíritu Santo también el que nos conduce al arrepentimiento. Entonces necesitamos la ayuda del Señor para que Él nos limpie y se involucre en nuestra voluntad. También habla acerca de esta expresión, el que tiene ojos como llama de fuego, habla de la ira de Dios en relación a ver el pecado. Habla de la ira del Señor en relación a ver el pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Entonces dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, es que Él ve todas las cosas. Uno de los problemas de la iglesia de Tiatira era la apariencia, ya mirando los principios culturales históricos de la iglesia de Tiatira, una ciudad donde el comercio de ropas y de vestidos era uno de los mercados más poderosos, y la iglesia las personas que habían creído en Tiatira eran personas de este ámbito de apariencia, de imagen, y delante del Señor, bueno, el Señor nos ve completamente, el Señor sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo podemos engañar al Señor. Muchas veces no nos atrevemos a hacer cosas deshonrosas, desagradables delante de la gente, porque queremos mantener una apariencia delante de la gente, pero en realidad delante del Señor hacemos lo que sea, porque bueno, el Señor, creemos que el Señor no nos está viendo, y Él sí nos mira. Él está siempre, en todo momento, en todo lugar. Él conoce y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la iglesia de Tiatira estaba preocupada por las apariencias. Una de las cosas que siempre está llevando a la iglesia a desviarse del propósito de Dios, de la relación sincera con el Señor, es el que dirán, qué va a decir la gente, las apariencias. Nos esforzamos mucho en mantener las apariencias, nos esforzamos mucho en mantener y demostrar algo que realmente no somos. Estamos muchas veces como las hermanas de Lázaro, cuando el Señor le dice, mira, quita la piedra, yo he venido a hacer algo, yo soy la resurrección de la vida, quita la piedra. Y ellos le dicen, no quites la piedra, porque eso ya tiene 4 días de muerto y ya hiede, ya está hediondo. Y nosotros muchas veces estamos así, manteniendo las apariencias, creyendo que el mundo no se da cuenta, y creyendo que Dios no se da cuenta, y creyendo que al final de cuentas los únicos engañados somos nosotros, manteniendo apariencias, manteniendo una fachada que no es realmente lo que somos, y esa fachada lo único que hace es evitar que Dios obre en nuestras vidas, en cada uno de nuestros problemas. Así que quitemos la fachada, quitemos la piedra y dejemos que el Señor entre y haga un milagro en nosotros. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4, hablando de las apariencias. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aleluya. No está diciendo que no nos arreglemos, que no nos vistamos. Mucha gente ha usado este versículo para decir, bueno, que vestirse bien está mal, y que lo que el apóstol Pedro está hablando es que nos preocupamos muchas veces por esos atavíos, por arreglarnos y mostrar el reloj del año, el teléfono del año, el traje más caro que podamos, pero no nos preocupamos por mostrar nuestras buenas obras, el amor, la misericordia, la piedad, la bondad, la sinceridad, la justicia. Y ahí es donde verdaderamente está la apariencia de la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo le dijo en una oportunidad a los fariseos, ustedes se preocupan y diezman la menta, el comino, todo lo que cosechan, pero se han olvidado de la justicia, la misericordia y la verdad. Es una de las cosas que debe
resaltar en la iglesia del Señor. Y yo hago un llamado a la iglesia del Señor que nos volvamos a tratar y a esforzarnos en demostrar al mundo la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios en justicia, misericordia, verdad, compasión, en todos los principios que fundamentan la santidad de Dios sobre nuestras vidas. Todas esas cosas, la sinceridad, ser libre de la manipulación, del engaño, de la malicia. La Biblia dice que donde hay celos y contención hay toda obra perversa, y la iglesia tiene que ser libre de eso. Esa es la apariencia que nosotros debemos tratar de mantener, la apariencia que nace desde un espíritu afable, de una vida espiritual sana. Esa es la apariencia que debemos tratar de demostrar. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son justos, aún con sus enemigos Dios hace estar en paz. La Biblia dice que cumplamos, dijo Salomón en los proverbios: hijo mío, no te apartes de mi ley y tendrás buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Pero es que nos esforcemos en cumplir y en vivir la verdad de la palabra del Señor. Amén. Ahora dice: su pies es semejante al bronce bruñido. Estamos todavía en la presentación del Señor. Dice: yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, es decir, el que mira todas las cosas. No hay nada escondido detrás no hay nada donde te puedas meter que Dios no nos vea. Todo está desnudo delante de Él. Estoy en contra del pecado, me aira el pecado, dice el Señor. Yo veo el pecado y me enojo, porque muchas veces no es tanto que nosotros tengamos problemas de pecado, es que justifiquemos el pecado y permitamos el pecado como parte normal de nuestra vida diaria y parte normal de la iglesia del Señor. El Señor se aira. Y dice: no trates de engañarte a ti mismo con relación a lo que aparentas, porque el Señor nos mira. Ahora, cuando habla de que sus pies son semejantes al bronce bruñido, está hablando de juicio. El juicio en las simbologías bíblicas habla, el bronce en las simbologías bíblicas habla del juicio. Vamos a leer Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Ahí está la justicia de Dios. Y creo que la justicia establecida para la humanidad completa está en que el reino del Señor venga. Amén. Y dice la Biblia, cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo: cuando oren así: Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en nuestras vidas como se hace en el cielo. Y creo que la iglesia está esperando que literalmente se presente el reino de Dios en este mundo, y dice que la tierra también gime y clama para que esto suceda. Ahora está el reino de Dios en nuestros corazones, el reino de Dios, y si el reino de Dios está en nuestros corazones, debe haber justicia, paz, misericordia, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Debe haber estas cosas en nuestras vidas. Pero un día todas estas cosas se van a establecer en esta tierra y el Señor reinará por 1000 años. Amén. Amén. Isaías capítulo 63, 3 y 4. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Aleluya, aleluya. Amén. Ahí está el hecho de que el bronce sea brillante, sea pulido, y quiere decir que hay una justicia victoriosa. Hay una justicia y la única justicia que va a tener, primero, justicia total, y va a tener justicia victoriosa, es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario y hemos sido justificados por su gracia, y en Él tenemos redención y podemos acercarnos libremente, confiadamente al trono de la gracia. Pero todo el que hoy desprecia la gracia del Señor, un día va a tener que enfrentarse delante de la justicia de Dios sin gracia, sin esa cobertura que vino a extender el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios nos ayude, porque mucha iglesia también está corriendo a esto,
a vivir una vida fuera de la justicia de Dios, queriendo ser justificados por las obras, queriendo ser justificados por los mandamientos de hombre, queriendo ponernos en la posición de jueces y juzgar a otros, y no estamos apelando a la gracia y a la misericordia de Dios. Una de las cosas que en cada uno de nuestros videos van a ver es que comenzamos estos videos dando gracias al Señor por las misericordias nuevas cada mañana, porque si no fuera por esas misericordias ya estuviéramos consumidos. Y dijo el apóstol Pablo: el que quiera ser justificado por las obras de la ley ha caído de la gracia. Y dijo el apóstol Pablo que no podemos justificarnos por nuestras obras, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Dios nos ayude. Es la gracia del Señor, es Jesucristo, es el centro de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y necesitamos al Señor Jesucristo en todo momento, todos los días, como el primer día, como cuando nos sacó de la borrachera, cuando nos sacó de las drogas, cuando nos sacó de las calles. Hoy, otra vez, ya que algunos han alcanzado una posición de ministros, la honra de predicar el evangelio, hoy necesitamos a Jesucristo como el primer día. Somos pecadores como el primer día y necesitamos al Señor Jesucristo y su gracia. Amén. Amén. Cuando la iglesia entienda esto, vamos a compartir la gracia y vamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ok, después de la presentación del Señor, ya vemos que el Señor se presentó como el Hijo de Dios, se presentó como el que tiene los ojos como llama de fuego y se presentó como el que tiene pies de bronce bruñido. Ahora vamos a hablar acerca del reconocimiento y la alabanza del Señor a la iglesia. El Señor hace un reconocimiento a la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Esta es una de las alabanzas del Señor para mí de una manera particular, y algunos comentarios bíblicos también lo dicen. Una de las alabanzas más bonitas que hay de parte del Señor, aunque bueno, ya vimos que en la iglesia de Esmirna no había problema alguno, el Señor le dijo que iban a pasar solamente por tribulaciones, pero la alabanza a la iglesia de Tiatira es una de las alabanzas que debe tener la iglesia actual, y es que la iglesia no era una iglesia estancada, la iglesia estaba en crecimiento, la iglesia estaba avanzando, la iglesia iba madurando. Y le dice el Señor, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta expresión de que las obras postreras son mayores que las primeras demuestra de que la iglesia está avanzando, está creciendo, no está estancada. Tampoco es que está retrocediendo. A diferencia de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. En un tiempo comenzó bien, y el apóstol Pablo también escribió en una de sus cartas y dice: pues algunos han comenzado en el espíritu y terminaron en la carne, hablando de la iglesia de Gálatas. Y así muchas iglesias comienzan como la espuma del Alcacerce, cuando cae en el agua, como se abomban, crecen, pero después vuelven a caer. Esta iglesia no, esta iglesia estaba en crecimiento. Dice: las obras postreras, es decir, las obras que han venido surgiendo hacia adelante en el futuro, han sido mejores que las primeras. Una iglesia que está avanzando, y una iglesia que sus obras están fundamentadas en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Era una iglesia que ojalá nosotros como iglesia fuéramos como esta, que nuestras obras sean mejores cada día, y que nuestro amor sea manifestado cada día, y que nuestra fe sea fortalecida cada día, y que seamos una iglesia servicial, y que seamos una iglesia llena de paciencia. Una de las cosas que se ha perdido de la iglesia es la paciencia. No nos tenemos paciencia unos con otros. Vivimos una guerra, una batalla, condenándonos. Hoy vemos las redes sociales, la gente atacándose. Y no estoy diciendo que no hay que acusar el pecado, pero muchas veces no acusamos el pecado, sino que nos levantamos con un espíritu de destrucción y de maltrato y de ofensa. Y da pena a veces lo que un ministro dice de otro ministro en las redes sociales. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Amén. Hablando de que la iglesia de Tiatira tenía amor, vamos a leer 1 Juan 4:8, hablando de el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 4:8, ¿no?
Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. La iglesia tenía un fundamento firme en el Señor. Una iglesia que tiene amor tiene un fundamento, uno de los fundamentos firmes. Uno de los fundamentos firmes. Una de las cosas que se había perdido en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, era que a causa de defender la doctrina, que era lo que más o menos lo que estoy hablando hoy, que a veces nos levantamos en contra de las falsas doctrinas, pero no podemos atacar la doctrina sin amor. No podemos atacar el error sin amor. No podemos perder la esencia de lo que somos y de lo que hemos recibido por defender. La Biblia dice que el fruto de la paz, la semilla de la paz se siembra en paz para los que hacen la paz. Pero la gente muchas veces pierde la paz defendiendo posiciones doctrinales, que no estoy diciendo que no tengan razón en defenderla, pero hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con misericordia, tratando de edificar, no de destruir, tratando de que haya sanidad, de que haya crecimiento. La Biblia dice que el que haga volver a su hermano del error ha cubierto multitud de pecados, pero a veces no queremos hacerlo volver del error, queremos destruirlos. Dios nos ayude. Amén. Pero la iglesia de Tiatira tenía amor. Tenía amor. Ya vamos a ver también en relación al amor que como todo el estudio bíblico tenemos un punto, un equilibrio en el estudio. La iglesia de Éfeso había perdido el primer amor y estaba persiguiendo y estaba atacando y estaba en una guerra. Pero la iglesia de Tiatira tenía amor, y muchas veces nosotros en el amor pensamos que el amor es ser permisivos. Y la iglesia de Tiatira es una iglesia permisiva. Dios nos ayude. El otro fundamento que tenía la iglesia de Tiatira en el reconocimiento que le hace el Señor es fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, Romanos 12, 6, 7. No, el orden es Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, después Romanos 12, 6, 7, Lucas 21, 19, Colosenses 1, 10. Pero esa es Primera de Juan, no me la digo. Ok, vamos a buscar Primera de Juan. Ya está, Primera de Juan 5. 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y otra vez resalto que tiene que ver, la fe tiene que ver más que con una creencia fluctuante, con una emoción. La fe tiene que ver con convicciones y conocimientos firmes. Fundamentos de vida cristiana. Fundamentos que no se pueden cambiar, no se pueden negociar. Creemos en la obra del Espíritu Santo, no se puede cambiar. Creemos en la gracia de Dios, no se puede cambiar. Creemos en la sangre de Jesucristo, el sacrificio de la cruz. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no se puede cambiar. No se pueden quitar los fundamentos de fe. No se puede. Y uno de los problemas que tiene la iglesia, y que la iglesia anda como ovejas que no tienen pastor, dijo el Señor en una oportunidad viendo las multitudes, es que la iglesia es movida por cualquier viento de doctrina porque no tiene fundamentos de fe. Un día creemos en una cosa y otro día creemos en otra cosa. Un día creemos en la santidad, en la verdad, en la justicia, y otro día creemos que, bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas y podemos ser permisivos porque ¿qué tiene de malo? No tenemos fundamentos firmes de fe. No estoy hablando, otra vez lo resalto, de que vamos a andar en una guerra con las personas, pero las cosas son como son si no lo son, decían los dichos de antes. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dios es santo y justo, Dios es santo y justo. Nosotros tenemos que apartarnos de iniquidad, Nosotros no está permitido dentro de nosotros. Aquí hay un problema grande entre la iglesia de Tiatira, que era que había una mujer que conducía a la iglesia a fornicar y lo permitían. Entonces nosotros debemos tener firme en lo que creemos, y una de las cosas por las que vamos a ser juzgados es por lo que creemos. El que tenga fe tenga para sí mismo. La Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Entonces, ¿qué crees? El problema es que muchas veces no tenemos nada claro.
La iglesia perece, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces no tenemos fundamentos firmes de fe porque estamos carentes de conocimiento y la gente no se interesa en conocer. Dios traiga a nosotros el espíritu que había en la iglesia de Tiatira, que tenía fe. Y no era fe en una fantasía, en una falacia. Era fe firme, convicciones de fe. Tanto que el Señor en su presentación, cuando dice yo soy el Hijo de Dios, está poniendo otra vez un fundamento firme de fe. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Otra de las cosas que había dentro de la iglesia, había amor, fe, había servicio. Servicio. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Hay un don, el don de servicio, y la iglesia esta iglesia lo tenía presente. Tenemos que servir. La iglesia tiene que servir. Hay un dicho que decía mucho mi abuela, decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amén. La iglesia tiene que buscar manera de ser servicial. La iglesia tiene que ser educada, respetuosa. La iglesia tiene que ser amable. Los cristianos tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Dice que nuestras palabras deben estar sazonadas con gracia, para que el oyente dé gracia por lo que escucha. Pero nosotros a veces los creyentes somos los más déspotas, los más groseros, los más, dijeron una palabra que usamos mucho aquí, atalbanes. Somos groseros. Nosotros, la iglesia tiene que buscar, direccionarse. Y la iglesia de Tiatira era una iglesia servicial. Era un pueblo, la ciudad de Tiatira era un pueblo por donde transitaba mucha gente, mucho comercio. Y la iglesia se hizo la fama de que los cristianos, tanto que la iglesia de Tiatira no vemos la evidencia de que hay persecuciones y no hay comentarios bíblicos de que había persecuciones. Primero porque era una iglesia permisiva y se permitían muchas cosas, pero también porque la iglesia de Tiatira era una iglesia amable. Los forasteros que pasaban por allí, la iglesia los atendía. Los esclavos que se encarcelaban y se mantenían allí, la iglesia tuvo muchas obras sociales con los esclavos. Los alimentaban, los cuidaban. Esa era la iglesia. Y bueno, eso trae gracia, ¿no? Amén. Nosotros somos serviciales y la gente va a dar gloria a Dios por lo que nosotros hacemos. Y la iglesia de Tiatira era una iglesia servicial. Nosotros como iglesia deberíamos comenzar a practicar el servicio. El servicio en nuestras comunidades, el servicio en nuestra familia, el servicio, servir, ser serviciales. Pero a veces queremos es que nos sirvan. La gente llega a la iglesia a ver qué consigue, qué me dan. Amén. No a ver qué puedo dar. Dios sea guiándonos. Amén. El otro factor que alaba al Señor de la iglesia es la paciencia. Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con nuestra paciencia. Decía hace un momento que una de las cosas que se ha perdido de la iglesia es paciencia. La gente, y más en esta época donde queremos todo a la mano. Y ahora no sé, yo de esto no conozco mucho, hace tiempo no leo un libro de psicología actual, pero estas generaciones ahora, que si la generación de cristal, que si la generación milenio, que si ahora no pueden ni siquiera ver un estudio de media hora, porque no, ellos lo que resisten es ver 30 segundos. Todo a la mano, todo rápido. Y la Biblia dice que a través de nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. No hay nada más maravilloso. Es horrible, es incómodo, muchas veces tener que esperar. La gente se desespera, la gente, y más cuando te dicen, mira, voy a pasar por ti una hora y no llegan a la hora, se espanta la palomita blanca y baja el buitre. Pero nosotros muchas veces tenemos que ser pacientes. Pacientes. Creer en la obra que Dios está haciendo en otros. Creer en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros mismos. Creer que el Espíritu Santo está orando. Ser pacientes. La gente llega a la iglesia y cree que muchas veces, ojalá fuera así, que uno pasa un púlpito y le ponen la mano en la cabeza y oran por ti y ya se te acabó los problemas. No, es que tenemos toda una vida caminando en contra del propósito de Dios, y cuando comenzamos a regresarnos tenemos que esperar que Dios comience a restaurar, a sanar, a edificar. Amén. Paciencia.
No sucede así como una varita mágica que uno agita y suceden las cosas. Es que el Señor comienza una obra. Y la Biblia dice que la obra del Señor, Él no abandona la obra de sus manos, pero deja ver que seremos transformados cuando seremos arrebatados. Entonces es una obra de transformación. Respetemos la obra que Dios está haciendo en cada quien. Amén. Paciencia. Y lo que la iglesia necesita demostrar es buenas obras. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. Hagamos un inventario el día de hoy. En este momento, cuando estamos escuchando esta palabra, hagamos un inventario de nuestras buenas obras. Y muchas veces vamos a sentir vergüenza. Pero dijo el apóstol Pablo, es mejor que nos examinemos aquí para que no seamos juzgados con el mundo. Examinémonos. ¿Cuáles son nuestras buenas obras? Si a veces se nos pide hacer algo para el Señor y lo hacemos hoy y el resto del año no. ¿Cuáles son nuestras buenas obras? Saquemos el registro de lo que estamos haciendo. Esta iglesia crecía en buenas obras. Las obras postreras eran mejores que las primeras. Es decir, que se perfeccionaban. Un día comenzaron dando desayuno a unos niños y al otro día ya habían puesto un local y al tercer día ya tenían un comedor en cada esquina. Eran mejores obras, estaban creciendo. Pero nosotros no. Nosotros comenzamos a hacer una obra hoy y al ratico ya está tirada al suelo. Y la Biblia dice que vamos a dar cuenta de todas nuestras obras. Dios sea ya moviendo a la iglesia a crecer en buenas obras. La iglesia tiene que crecer en buenas obras. Amén. Amén. Este es el reconocimiento de la iglesia de Tiatira. Es una iglesia fuerte en amor, es una iglesia fuerte en fe, es una iglesia servicial, es una iglesia paciente y una iglesia que crecía en buenas obras. Ahora, vamos a llegar a este punto de la exhortación. El Señor le dice a la iglesia de Tiatira que tiene algunas cosas contra él. Como yo creo que no es de extrañarnos, el Señor reconoce muchas áreas de nuestras vidas en las que estamos creciendo, pero el Espíritu Santo, que siempre nos está llamando a la santidad, al crecimiento, a la perfección, también tiene muchas cosas en contra de nosotros. Nosotros vemos el mensaje de las 7 iglesias y pensamos, se ha pasado y lo he escuchado de muchos estudiosos, dice: qué terrible la iglesia del Asia, qué terrible la iglesia, las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero es que esta iglesia somos nosotros. Esta iglesia somos nosotros. Y bueno, el Señor tiene muchas cosas maravillosas en las que nosotros estamos creciendo, estamos avanzando, ya no somos los mismos de antes, nos paramos hoy, vemos hacia atrás y decimos, bueno, he cambiado muchas cosas, pero también tiene el Señor cosas en contra de nosotros. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Amén. Unas pequeñas cosas he escuchado de muchos profesores de teología que dicen que unas pequeñas cosas quiere decir como que son cosas que no son relevantes. Es que el Señor tiene muchas veces en poco nuestros problemas, no para condenarnos porque Él es paciente, pero no es que son pequeñas cosas. No es que son cosas que no están causando daño, porque para que una obra buena se ejecute, se mueva, se pueda ver, se mueve todo el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo y el reino de los cielos apoya una buena obra. Y para que una obra mala se ejecute, por muy pequeña que sea, se mueven demonios, principados y potestades. Las tinieblas, el infierno, Satanás se mueve para que nosotros hagamos una obra mala, porque de una obra mala se desencadenan un montón de problemas. Dios nos ayude. Amén. Amén. Ok. Dice, usa la palabra que porque tengo unas pequeñas cosas contra ti, y dice que toleras. Esa palabra toleras tiene mucho que ver con ser permisivos.
Una cosa es que tengamos un problema y la Biblia dice que Dios es paciente, misericordioso y mira nuestros problemas y tiene compasión y Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero nos conseguimos en la Biblia, por lo menos creo que el libro de Proverbios, y creo que David también escribió en uno de los salmos, las cosas que aborrece Jehová. Aborrece. No la tolero. No la soporto. Y hay cosas que nosotros simplemente no estamos haciendo nada para mejorarlas porque las toleramos. Las permitimos. No tiene nada de malo. ¿Pero qué tiene de malo? Ahora, ¿qué tiene de bueno? Hagamos un examen del producto, del fruto, de lo que estamos haciendo y veamos qué tiene de bueno. Ok, le dice, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Este es un tema bastante amplio. Sé que la gente quiere saber acerca de Jezabel. Le decía al comienzo que vamos a dividir este estudio en dos partes y le vamos a dedicar la segunda parte la mayor parte de la próxima transmisión va a ser para la vida de Jezabel. Pero hoy vamos a hablar vamos a tomar en cuenta de la condición de la iglesia. Más adelante vamos a ver también que el Señor le dice a la iglesia, porque has entrado en lo que se conocen como las profundidades de Satanás. Y vemos como que a pesar de que la iglesia se ha mantenido siguiendo al Señor y el Señor alaba la condición de la iglesia en fe, en conducta, pero la iglesia va decayendo y los poderes satánicos van agarrando auge. Al comienzo vemos que, por ejemplo, en la iglesia de Éfesos, el Señor le dice: has dejado el primer amor, y tienes estás en contra de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. Habla de un lugar donde se enseñan, ¿no? Una sinagoga era un lugar donde se enseñaba, y hablábamos en el estudio de la iglesia de Éfeso que se enseñaba mentira y falsedad. Ahora, después vemos en la iglesia de Esmirna está literalmente enfrentando a Satanás. Está en la iglesia de Pérgamo, está donde está el trono de Satanás, como que va aumentando, ¿no?, el poder satánico. Y ahora llega a la iglesia de Tiatira y dice: porque estás en lo que has conocido como las profundidades de Satanás. Estaba el trono, estaba la sinagoga, pero ahora está en las profundidades de Satanás, cosas profundas. Cosas que dijo el apóstol Pablo en una oportunidad hablando de los Gálatas, porque hay cosas, las cosas que ustedes hacen, yo ni siquiera las puedo decir. No me son permitidas. Profundidades. Y bueno, hemos mirado en este tiempo que algunos predicadores lo han hecho de chiste, pero creo que ver las cosas que hacen algunas iglesias, eso sorprende hasta el diablo. El diablo se queda sorprendido, dice: eso no me lo inventé yo. Sí, y nosotros nos hemos perfeccionado. Digo nosotros hablando de la gente que levanta el nombre del Señor y que bueno, caemos todos en ese paquete. Nos hemos perfeccionado en la maldad. Amén. En la mentira, en el engaño, en la hipocresía. Dios tenga misericordia. Amén. Nos amparamos bajo la misericordia del Señor. Ahora, vemos que, por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo, Balaam seducía a la iglesia desde afuera. Pero aquí vamos a ver un problema, que es que esta mujer seduce a la iglesia desde adentro. Una cosa es el mundo y otra cosa es el Señor dice que cuando mires la abominación desoladora de la que habló Daniel en el lugar santo, donde debe haber santidad, el que esté en la ciudad huya a los montes. Gloria a Dios. Ok. Dice, cuando habla de tolerar esta condición, uno de los problemas que sé que es un problema que
la iglesia. Creo que este problema se ha acrecentado por el error que hay con respecto a los niveles de autoridad y lo que es la autoridad. Y lo que es el deseo de estar uno por encima del otro, ¿no? Y bueno, la gente quiere ocupar el lugar más alto y todos están buscando el lugar más alto. Y esto ha entrado en el conflicto entre el hombre y la mujer. ¿Sí? La mujer quiere estar por encima del hombre, el hombre quiere estar por encima de la mujer, o bueno, algunos hombres ya ni siquiera quieren estar, la mujer quiere gobernar. Y cuando hablamos del liderazgo de la mujer en la Biblia, la gente de una vez ya se pone a la defensiva porque cree, bueno, porque es que la mujer... No, vamos a hablar de funciones. De funciones. No estamos hablando de que el hombre sea más importante que la mujer ni la mujer sea menos importante que el hombre. Estamos hablando de que así como el hombre no puede dar a luz, porque la mujer está hecha para dar a luz y traer una vida al mundo, tiene una función honrosa, importante y gloriosa. Amén. También el hombre tiene una función honrosa, importante y gloriosa que la mujer no puede ejercer. Amén. Así de simple. No estamos hablando de que uno sea mayor que el otro, estamos hablando de que uno tiene una función y el otro tiene otra. Estamos en una empresa y el presidente de la empresa tiene una función y el barrendero tiene otra. Y el barrendero no es menos que el presidente de la empresa. Ahora, en el sistema del mundo, sí, es más importante el presidente de la empresa que el barrendero, porque el presidente de la empresa es el presidente. Pero dijo el Señor que en el reino de los cielos no es así. Dijo el Señor Jesús, en el reino del mundo los reyes se enseñorean del pueblo, pero en el reino del Señor todos somos iguales. Amén. Ok, la iglesia estaba creciendo, a pesar de que la iglesia estaba creciendo y no era una iglesia estancada, junto con ella estaba creciendo un cáncer interno. El hecho de que estemos creciendo o que estemos engordando, la gordura no representa salud. ¿Sí? El hecho de que estemos creciendo no representa de que estamos bien perfectamente. Siempre hay cosas que mejorar. Y la iglesia estaba creciendo, pero tenía un problema interno grave. Las cosas que se toleran desde adentro, desde el liderazgo, hacen más daño que las cosas del mundo. Amén. Nosotros siempre debemos estar examinándonos para ver quién verdaderamente somos. Porque las cosas que están dentro de nosotros son las que nos dañan. Las cosas que muchas veces permitimos que vivan allí con los problemas internos del alma. Por ejemplo, el Señor nos hizo libres del pecado y nosotros cargamos con la culpa. La culpa es algo que está dentro de nosotros, es un cáncer. El Señor nos hizo libres del pecado, pero nosotros cargamos con la culpa. Es un demonio que está ahí adentro, que está dañando. El Señor nos hizo libres y abrió nuestros ojos, pero nosotros queremos seguir viviendo en las tinieblas, en la oscuridad. Es un problema. El Señor nos dio la verdad, pero nosotros queremos vivir en la mentira. Entonces hay un problema interno dentro de la iglesia, como también hay muchos problemas internos dentro de nosotros que nosotros deberíamos llevar al Señor. Dice, toleras a esa mujer que se dice ser profetisa y que enseñe. Ya decía hace un momento que Balaán seducía a la iglesia desde afuera, al pueblo desde afuera, pero esta mujer la seduce desde adentro. Hablando del problema de que esta mujer enseñe, estamos hablando del problema de liderazgo, que es lo que estaba diciendo. El liderazgo de la mujer es algo que el Señor no aprueba. No aprueba. No hay negociaciones, no hay términos medios, no aprueba. Y no estoy, otra vez lo vuelvo a decir, bajando la posición de la mujer. La mujer es la gloria del varón, pero no está para ser líder. No está. Así como el hombre no está para parir. Cada quien tiene su función. ¿Amén? Un hombre necesita, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. La Biblia dice que Dios, mirando al hombre solo, le hizo una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Necesitamos esa ayuda. Pero la mujer no fue hecha para que ocupara el lugar del hombre. No fue que Dios anuló a Adán y hizo a Eva ahora para que gobernara en el huerto del Edén. No, le hizo una ayuda idónea.
Ese es el orden correcto de Dios. Amén. Y la iglesia había permitido el liderazgo de esta mujer dentro de la comunidad cristiana. Vamos a leer primera de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Terrible que una mujer se quede callada. Esto es un problema. Dios nos ayude. No permito que la mujer ejerza liderazgo ni que enseñe, sino que aprenda en silencio. Y he leído algunos comentarios de esto con respecto a estar en silencio. Y no es que la mujer no tiene derecho a hablar, es que la mujer muchas veces no quiere hablar, quiere callar a los demás, quiere hablar por encima. Y entonces que se calle y le pegue grito a su marido allá en su casa. Porque esto estaba pasando en la iglesia. Mujeres que se paraban, esta mujer tenía un liderazgo en la iglesia. Se le compara a Jezabel porque Jezabel se había casado con el rey Acab y ya Acab no mandaba era Jezabel. Y al parecer el mensaje al liderazgo de la iglesia, y esta mujer era la que gobernaba al marido, y el marido era el líder de la iglesia, y esta mujer era la que tomaba las decisiones. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 al 37. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Amén. El orden correcto de Dios. Un ambiente maravilloso para que Dios se mueva es el orden. Y bueno, es indecoroso, es ofensivo, es desagradable, es algo que daña cualquier buena obra. Una mujer regañando a su marido, pegándole gritos delante de la gente y en la iglesia y donde sea, y porque aquí la que mando soy yo. Dios nos ayude. Y hombres, pobres hombres, sin carácter. Llegó porque quería la tierra, la herencia de Nabó, ¿no? ¿Se llama? Sí. Y la viña. Y entonces llegó llorándole a la mujer porque no me la quiso vender. Y se paró esa vez, ya vas a ver que ya lo vamos a matar para que te la venda. Hombres que no tienen carácter. Dios nos ayude. Así está la iglesia del Señor. Así está la iglesia del Señor. Y no estoy hablando, otra vez lo digo, que la mujer sea menos que el hombre. La mujer tiene una posición honrosa y maravillosa. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La mujer es gloria del varón. Un hombre sin mujer es un hombre sin gloria. Y conseguimos al adorador que canta que te cambiará el nombre, ahora te llamaré Gloria. Nosotros necesitamos muchas veces entender nuestra posición. La mujer no está para el liderazgo, no puede. Así como el hombre tampoco puede dar a luz, no puede parir. La mujer tiene una función gloriosa, honrosa. La mujer es la gloria de Dios sobre el varón. Amén. Entonces, esta mujer había ocupado el lugar. Mira, una mujer que lo he mirado de una manera psicológica, muchas mujeres empoderadas, muchas mujeres super apóstoles, y unas mujeres que terminan destruyéndose a sí mismos emocionalmente, sentimentalmente, terminan destruyéndose. Entonces, este es uno de los problemas que enfrenta la iglesia de Tiatira, hablando del liderazgo. El liderazgo de la mujer no está permitido en ninguna área del gobierno divino de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí con relación a que vamos a tener un problema que enfrentar y que ver
con relación a la función de Jezabel dentro de la iglesia de Tiatira, y lo vamos a manejar con bastante cautela y vamos a tomar en cuenta muchos detalles. Ok, hablando de liderazgo, estamos hablando de, por ejemplo, la iglesia primitiva, la dispensación de la iglesia está estructurada por una orden de Dios, por una mayordomía y por una administración. Y el que está encargado del liderazgo no es, por lo menos dijo el apóstol Pedro, dijo que el pastor no debe ejercer dominio sobre la iglesia como el que gobierna, como el que tiene total poder, sino que como el que da ejemplo, como el que guía. Y una de las cosas de los niveles de autoridad, hemos manejado los conceptos originales de los niveles de autoridad, pero aún en los conceptos originales se ha distorsionado la idea partiendo de una investigación muy sencilla y ligera. Ahora, dentro del liderazgo correcto en la iglesia del Señor, la función del liderazgo es mantener el orden como el que dirige una orquesta musical. Y dice la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Uso esta cita tomando en cuenta la unidad y la conexión que debe haber en una orquesta musical para que el sonido sea armonioso, sea algo agradable. Y nosotros en el liderazgo deberíamos tratar de mantener el orden como el que maneja un escenario, como el que maneja, no de maltratar, no de pisotear, no de creerme más importante que el otro. El Señor Jesucristo dijo: yo que soy el Señor vine a servirles, vine a hacer, y cada función es importante. Entonces el liderazgo que muchas veces nosotros tenemos como iglesia del Señor, o que se ha manejado en la iglesia del Señor, es este liderazgo del mundo, de los niveles de autoridad y de los centros de escala, y montarse uno por encima del otro. Y esto era lo que estaba pasando. Ahora, si el liderazgo correcto entra en la familia, el esposo no es más que la esposa, ni la esposa es más que el esposo. Es que el esposo tiene una función, la esposa tiene una función, los hijos tienen una función, el pastor tiene una función, el músico tiene una función, y cada quien tiene una función, y cada quien tiene una honra de parte de Dios en su función. Debe ser respetado, debe ser tomado en cuenta y debe ser valorado, no idolatrado. Entonces, vamos a ver un poco más acerca del liderazgo de Jezabel en la próxima transmisión. Les animo a que veamos pues este problema de la iglesia de Tiatira y leamos un poco más, indaguemos un poco más, porque el conocimiento trae liberación, el conocimiento trae fortaleza en nuestros principios de fe. Y damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo, el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día del fin, y nosotros somos la iglesia del Señor. Esta iglesia que está pasando por distintas situaciones en el mensaje de las 7 iglesias, somos nosotros. Esta iglesia es la dispensación completa de la iglesia, es la iglesia en plena. Cuando habla del número 7 está hablando de plenitud, el número 7 habla de totalidad y está hablando un mensaje a la iglesia de una manera total. La iglesia necesita comenzar a fortalecer, como la iglesia de Tiatira se fortalecía en fe, en amor, en servicio, en paciencia, en buenas obras, pero la iglesia también debe tener un carácter firme de rechazar lo que a Dios no le agrada. Damos gracias al Señor. Vamos a ver en la próxima transmisión la parte completa del trato de Dios con Jezabel y de Jezabel dentro de la iglesia, y Dios nos ayude a enfrentar cada uno de nuestros problemas y salir victorioso con el poder del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta hora, en distintos lugares donde nos están viendo. Te pido, Dios, que tu gracia repose sobre nuestras vidas y que nosotros seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Señor, yo sé que somos tu pueblo, somos tus hijos, con distintas fallas y distintos problemas, pero seguimos siendo tu iglesia y aquí estamos. Tú eres el Señor. Ayúdanos, Dios. Te pido que bendigas a cada oyente y cada hermano que pueda oír esta palabra pueda ser edificado. Es nuestro deseo, y nuestro sentimiento y nuestro espíritu se mueve
en paz y amor para que tu palabra pueda entrar a cada vida y producir el efecto por el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones y paz.